El día de hoy, el diario estadounidense The Wall Street Journal ha presentado un reportaje, una pieza periodística fuerte. La nota del Wall Street Journal dice que la expansión del narcotráfico en México es tal, dice, que es muy notorio que esto ha sucedido, dice el periódico neoyorquino, durante el mandato del presidente López Obrador. La política criminal de México de abrazos, no balas, propaga dolor, asesinato y extorsión, titula el Wall Street Journal este trabajo periodístico en el que sostiene que los grupos criminales han crecido y controlan más el territorio en México. Además, la investigación, bueno, la pieza periodística no es una investigación, es la pieza periodística, es una pieza editorial. Señala que estos grupos ya no solo manejan al narcotráfico y recrudecen la violencia, sino que han expandido la extorsión y hasta los contratos públicos. The Wall Street Journal publicó este domingo un reportaje en el que destaca que los criminales detrás de la epidemia del fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos tienen libertad para asesinar a sus rivales, neutralizar a la policía, confiscar propiedades y obligar a los municipios a otorgarles puestos en las tesorerías. El diario neoyorquino señala además que los grupos delictivos afiliados a los dos cárteles más grandes de México han aumentado su influencia desde que López Obrador asumió el cargo. Publican que, de acuerdo con la Agencia Nacional de Estadísticas, los arrestos por parte de la Guardia Nacional de México, creada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, cayeron de 21,700 en 2018 a solo 2,800 en 2002. Este dato que cita el Wall Street Journal se refiere pues a un dato del INEGI, en el número de arrestos que ha caído dramáticamente de 21,700 en 2018 a solo 2,800 en 2022. Dicho relajamiento abrió la puerta a una expansión de las operaciones de los cárteles, cuyo negocio más lucrativo sigue siendo la producción y el transporte de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos. Además, la caída en los precios de la cocaína y la marihuana han reducido las ganancias, llevando a los cárteles a ampliar sus redes de extorsión e ir en búsqueda de nuevos esquemas para obtener dinero, dice el artículo de Wall Street Journal. Sostiene además que bajo la amenaza de fuerza, algunos alcaldes están nombrando a miembros de grupos de la delincuencia a puestos en tesorerías locales. Según el Wall Street Journal, tal cosa habría sido revelada por dos expresidentes municipales en el estado de Guerrero. Refirieron que esos empleos efectivamente dan a los cárteles control sobre los contratos de construcción del municipio, adquisiciones y otros servicios públicos. Así que, pues, el reportaje es fuerte, lamentablemente contundente. Nada que en México no sepamos que suceda, también hay que decirlo. Nada que en México no sepamos que suceda, porque llevamos, pues, mucho tiempo hablando de este crecimiento, de esta expansión, de esta falta de eficacia, de eficiencia de la estrategia de seguridad, de esta preocupante postura que confirmó el presidente López Obrador la semana pasada, de que la expresión de abrazos, no balazos, no es solamente una expresión publicitaria o de discurso gubernamental, sino una práctica en la realidad. El presidente la semana pasada confesó que en un momento el año pasado, cuando el crimen organizado sitió literalmente a la ciudad de Chilpancingo en el estado de Guerrero, la orden que recibió el Ejército y la Guardia Nacional fue retirarse para evitar una confrontación con los delincuentes. Es decir, confirmando pues que tal como sucedió en Culiacán, tal como sucede al parecer en todo el país, la orden es que si hay el escenario de una confrontación, la instrucción del gobierno es que el Ejército se repliegue, que la Guardia Nacional se retire. Y esto, como dice el Wall Street Journal, pero como hemos dicho aquí desde hace mucho tiempo, y no porque lo diga hoy el Wall Street Journal tiene mayor o menor validez, es lo que ha llevado a cuestionar si la política es correcta, en un afán muy claro del presidente y de su gobierno de evitar
caer en lo que tanto ha dicho, así como una pieza publicitaria, de que en su gobierno no hay masacres, de que en su gobierno no hay declaración de la guerra al narcotráfico, y que porque hay esta instrucción de que el ejército se retire ante la posibilidad de una confrontación. El problema es que ante el resultado de esa decisión ha sido justamente la expansión, como bien señala el Wall Street Journal y como hemos insistido aquí desde hace mucho tiempo, es la expansión, el ambiente de impunidad con el que los grupos delincuenciales operan, pues dicen, finalmente sabemos que no hay quien enfrente, ¿no? Nuestras acciones, ¿no? Tienen orden de retirarse. Reporta también el Wall Street Journal que según el reporte de la patrulla fronteriza, 87,000 mexicanos que viajaban con niños fueron detenidos en la frontera suroeste de Estados Unidos en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre, siendo casi 4 veces más el número que en el año anterior. Refiere también datos oficiales del INEGI sobre el delito de extorsión que incrementó desde 2008, que los productores de aguacate y limón en Michoacán han sufrido las consecuencias de esta acción de la delincuencia sin control, y refiere la publicación a Samuel Logan, jefe del Southern Pulse, una consultora de seguridad en los Estados Unidos, quien señala que muchos funcionarios locales de Morena, partido que gobierna 23 de los 32 estados del país, dice el Wall Street Journal, interpretaron la política de abrazos, no balazos, como un permiso para dar cabida a los grupos delictivos, como una forma de sofocar los delitos violentos y reducir las amenazas de muerte. Dice este crudo artículo que se publica en este muy influyente también periódico norteamericano, sumando en menos de una semana 2 publicaciones y en menos de un mes 3 publicaciones provenientes desde los Estados Unidos. Que esta es la otra lectura, ¿no? Preguntarán, seguramente mucha gente lo hará, ¿y qué tiene que hacer un medio estadounidense hablando de lo que pasa en México, de la inseguridad y de la política? Pues lo mismo que los medios mexicanos hacen de la política estadounidense. O lo mismo que el presidente López Obrador habla de los procesos internos de la política de Estados Unidos o de los llamados a la población hispana a no votar por tal o cual candidato. Es exactamente lo mismo. Se ha convertido esto en un tema de ida y vuelta. El gobierno, ya lo sabemos, el gobierno del presidente Biden ha guardado todas las formalidades diplomáticas, pero como advertíamos, esto no va a terminar ahí. Esto anuncia, y es una lectura, que viene mucha más información. Es apenas mostrando por dónde va a construirse también de cara a un proceso electoral importante en los Estados Unidos, en donde la posibilidad, al menos las encuestas, eso dicen allá en Estados Unidos, de que los republicanos, en la persona del muy polémico Donald Trump, quien hoy se sabe se pronunció en un sentido poco alentador, digamos, o poco amigable hacia el presidente López Obrador, a quien calificó de alguien que se doblaba muy rápido ante las presiones, pues la posibilidad de que Trump regrese a la presidencia es alta, ¿no? Y de que Biden no repita es muy alta también. Así que, pues, no se puede dejar de lado. En Estados Unidos hay un sector, no lo perdamos de vista, hay un sector de la política, más en los republicanos, que piden un endurecimiento ejemplar hacia el gobierno de México, por lo que ellos califican pues una crisis de fentanilo, a la cual responsabilizan indebidamente, porque mucho han dejado de hacer ellos también en Estados Unidos, solamente a México, ¿no? Y a los países involucrados con el tráfico y producción de este letal estupefaciente, porque lo es, además de muy adictivo, letal el fentanilo.